¿Qué tal, Faithful? Bienvenidos a los 49ers. Yo soy Sarina Soriano, acompañada por mis estimados Jesús Zárate y Carlos Ramírez. En el primer juego en su nueva casa, el estadio de State Farm, los 49ers perdieron ante los Buffalo Bills 34-24. El equipo no logró hacer uso de todo el potencial de la ofensiva y, por otro lado, no pudo detener a Josh Allen y a su ofensiva. Amigos, cuéntenos sus impresiones sobre la derrota en Arizona y qué cambió en los 49ers durante este juego a diferencia del anterior. ¿Qué tal, Sarina, Carlos, 49ers Faithful? Sí, la verdad que fue una derrota dolorosa porque después de el buen triunfo ante los Rams yo creo que había posibilidades de ganar, a pesar de que los Bills por alguna razón pues solamente han perdido también 3 partidos toda la temporada. Son un muy buen equipo, pero el problema fue que, como bien lo mencionabas, no se podía detener a Josh Allen. De hecho, solamente tuvieron que despejar ellos una vez con Bojorquez, solamente un despeje tuvieron, entonces su ofensiva todo el partido estuvo en ritmo y eso afectó bastante. Aparte, cuando a los 49ers parecía que se acercaban, que se ponían a 10 puntos o a un touchdown de alcanzarlos, ocurría alguna penalidad, por ejemplo esa de Street. Creo que fue clave el roughing de passer que le marcan sobre Josh Allen. Fue una jugada también determinante porque los 49ers en ese momento estaban con posibilidades por ahí de alcanzarlos o por lo menos obligar a que los Bills en esa posesión despejaran y se fueran sin puntos, pero esa penalidad les dio nueva vida a su ofensiva y terminaron aumentando la ventaja. Entonces hubo ese tipo de problemas que no le permitió a San Francisco obtener el triunfo. Hola, ¿qué tal, Sarina? Para ti, para Jesús, para todos los faithful que nos están viendo a la distancia. Bueno, varias cosas, ¿no? La defensa se vio muy mal y hay que empezar por ahí. Cuando tienes un equipo ofensivamente limitado, como San Francisco, por la ausencia de tu mariscal de campo titular, por la ausencia de tu ala cerrada principal, por más que el equipo ha recuperado piezas como Brandon Ayuk, como Deebo Samuel, como Raheem Mostert, vimos a todo el backfield de estar de vuelta. Cuando tu defensiva no está a la altura, es muy difícil, porque ¿qué pasa? Necesitas que tu defensa juegue casi perfecto para dar la oportunidad a tu ofensiva, que está diezmada, que está minimizada, de poder ganar partidos. Fue lo que pasó contra los Rams. A los Rams se le ganó un partido muy cerrado, donde la defensa jugó perfecto, inclusive la ofensiva perdió 3 ovoides, 3 balones con intercepciones y fumbles, pero la defensa jugó tan bien que le permitió a la ofensiva cometer errores e inclusive ganar ese partido. Y la defensiva se vio muy mal, se vio expuesta. Josh Allen estuvo, lo decíamos en la transmisión, Jesús y yo, estuvo todo el día con el uniforme limpio, solamente una captura de mariscal, la que se vio en el juego y que generó un fumble, al final recuperado por los Buffalo Bills. Pero cuando cometes errores, cuando ese golpe de Kentavious Street fue letal, porque era colocarlos en tercera y larga, tercera y 18 aproximadamente, o hasta más, y terminas regalando posiciones que no puedes otorgarle. Pero más allá de eso, Josh Allen, muchachos, hizo lo que quiso. San Francisco planteó una defensiva principalmente zonal, hubo momentos donde se marcó hombre a hombre, pero estoy seguro que vio el video del partido, por ejemplo, contra Miami, donde Buffalo hizo lo que quiso contra defensiva hombre a hombre, y por eso intentó mezclarlo. No fue un buen día para la defensa, muchachos, y cuando eso pasa, pues el resultado es lo que vimos el domingo. Fue una derrota difícil. Sin embargo, jugadores como Brandon Ayuk, Jordan Reed y Fred Warner brillaron cada uno en su momento. A continuación, los invito a disfrutar las jugadas más destacadas del partido presentadas por Manscaped. Correcto, Sarina. Allí vemos a los 49ers jugando como locales en Arizona. Y en esa primera serie ofensiva vemos cómo los Bills atacaban con este tipo de pases largos, allí conectando con Cole Beasley, pero los 49ers los detienen, Carlos, en esa acción. Y de hecho, los 49ers son los que se van adelante en el marcador, aprovechando este error de Buffalo, este balón suelto, y allí Nick Mullens le lanza este pase a Brandon Ayuk, y los 49ers son los que toman la ventaja en ese momento. Sí, ahí nos parecía prometedor el comienzo, sobre todo por la defensa, porque había contenido en la zona de gol, en la línea de anotación, al equipo de Buffalo. Pero esta fue
la pesadilla de todo el partido, Cole Beasley, y no es sorpresa que haya conseguido el partido que tuvo Beasley sin Kevin Williams en el terreno de juego, sin Jamar Taylor. Dante Johnson hizo lo mejor que pudo, pero no fue suficiente. Y no es una crítica a Dante Johnson, hizo el trabajo que podía hacer. Pero estamos hablando de un receptor élite como Cole Beasley, que tiene mucha experiencia, que estaba atacando al tercer esquinero níquel de San Francisco. Y se sabía en la previa del juego que ese iba a ser un matchup complicado, al punto que Beasley consiguió récord en su carrera de yardas y de targets contra justamente esta defensiva de San Francisco. Sí, y allí el partido todavía estaba cerca, diferencia de 10 puntos para iniciar el tercer cuarto, y de hecho con este gol de campo de Robbie Gould de 45 yardas, los 49ers se ponen a un touchdown de alcanzar a Buffalo. Eso nos demuestra que a pesar de todos los problemas, San Francisco encontraba la forma de mantener el partido cerca, pero aquí con este tipo de jugadas, aquí con McKenzie, ya los Bills empezaban a separarse y hacer el partido más complicado para San Francisco. Aún así, algo que sí destaco de los 49ers, Carlos, es que no se daban por vencido. Aquí fue una jugada también clave en contra de los 49ers, esa intercepción de Hyde, sí, porque sí, allí ellos vuelven a aprovechar. Dale crédito a la defensa que solo los limita a un gol de campo, pero 27-10 ya en ese momento se miraba más complicado para San Francisco. Esta jugada de Nick Mullens para Brandon Aiyuk, la vamos a ver también en jugadas doradas. Creo que tiene que darle más confianza, especialmente a Mullens, en su capacidad para lanzar más allá de 10, 15, 20 yardas inclusive, porque esto es una ofensiva que muchas veces se le cuestiona, y esta es la captura de mariscal de campo sobre Josh Allen, la única del partido, la de Dion Jordan, pero se le cuestiona a veces a Mullens que no tiene el brazo como para lanzar. Es cierto, no tendrá el brazo de Rodgers o de Patrick Mahomes o de Russell Wilson, pero demostró con ese pase que cuando se lo propone puede hacerlo. Sí, correcto, ¿no? Y eso es importante porque le puede dar confianza a él. Es cierto que no se ganó el partido, pero ese tipo de jugadas como ese pase largo a Brandon Aiyuk le pueden dar confianza a Nick Mullens. Aquí vemos a Raheem Mostert intentando ya en el último cuarto, los 49ers todavía con esta jugada allí improvisando bien Nick Mullens. Lamentablemente allí lo interceptan y entonces San Francisco en esa serie se va con las manos vacías. Aún así, Carlos, en la siguiente serie ofensiva, aquí vemos a Deebo Samuel todavía corriendo con esa intensidad como si el juego fuera a 0-0. Entonces eso fue lo que me gustó, que a pesar de que Buffalo siempre tuvo el control del juego, San Francisco nunca se rindió, nunca bajó los brazos. Y aquí otra jugada de Nick Mullens donde se sale del bolsillo. Esto tenemos que ver más de Nick Mullens, ese tipo de jugada, Carlos. Se sale del bolsillo y encuentra al ala cerrada Reed para ese touchdown de San Francisco, que si bien es cierto, dices, ok, ya el partido estaba decidido, pero ese tipo de jugadas a futuro te pueden dar confianza. Nick Mullens terminó el juego con 316 yardas y 3 anotaciones. Brandon Aiyuk tuvo 5 recepciones, 95 yardas y una anotación. ¿Qué podemos concluir del trabajo de la ofensiva y cuál fue el mayor reto al que se enfrentó durante el partido? Bueno, yo creo que la ofensiva de los 49ers en líneas generales pues puso 24 puntos. Podemos decir que en esta ocasión la defensa fue la que no tuvo su mejor día, pero también hubo algunas cosas que la ofensiva sí pudo haber hecho mejor. Por ejemplo, algunos pases de Nick Mullens que, si bien es cierto, creo yo que tuvo un partido, digamos, aceptable, sí, con algunas intercepciones, pero por ejemplo esa de Brandon Aiyuk es una jugada desafortunada, no es realmente una culpa allí culpa de Nick Mullens o del mismo Brandon Aiyuk, porque le rebota en el brazo, creo que me parece que era AJ Klein, el jugador de Buffalo, y entonces el balón se eleva y allí lo terminan interceptando. Pero esa intercepción, Jesús, esa es de Brandon Aiyuk y él lo reconoce, o sea, esa intercepción le pega, él tiene que hacer esa jugada. Sí, pero me refiero que ese pase pudo haber terminado incompleto y rebota en el brazo del jugador de Buffalo y entonces el balón se eleva y le queda perfecto a Hyde para interceptarlo. Pero hubo otro tipo de jugadas donde mirábamos a veces que los receptores o el ala cerrada Jordan Reed estaban abiertos y entonces los pases de Nick Mullens no eran certeros, iban hacia atrás y eran series ofensivas que se desperdiciaban porque podías haber terminado con un 1º y 10 y a la mejor quizás por lo menos
con un gol de campo. Entonces, ese tipo de situaciones y también algunas penalidades cuando ya estás en ritmo son creo que lo que se tiene que evitar y en los detalles, que son pequeños detalles, pero muy importantes al final del día de la ofensiva que tiene que corregir. A ver, las 316 yardas de Mullens hay que saberlas leer, hay que verlas con pinzas, porque no es lo mismo tener yardas de acarreo o yardas cuando ya el partido se terminó, lo que se llama el garbage time, cuando el partido está definido. La defensiva rival juega mucho más prevent, te dan mucho más espacio para lanzar. A Mullens no se le puede pedir más. O sea, está haciendo, por algo, es un mariscal de campo backup en la NFL. Y esto no lo digo de forma despectiva, ni mucho menos. O sea, Nick Mullens es lo que es. No puede, para mí es un buen suplente, es un jugador que en un momento determinado puede hacer cosas como la que hizo contra los Jets en Nueva York o contra los mismos Giants en Nueva York. Los Giants hoy están ganando la división este de la NFC. Pero pedirle a Nick Mullens que vaya al tú por tú contra Aaron Rodgers o contra Josh Allen o contra equipos de mayor presupuesto es muy difícil, o sea, es muy complicado. Uno le exige porque está en los 49ers y porque sabe el potencial que tiene esta ofensiva. Y cuando comete errores, te rascas la cabeza y dices, ¿por qué hizo eso? Pero luego hay que volver y decir, ¿por qué es un mariscal de campo backup? O sea, porque, y de nuevo, no lo digo de forma negativa, es lo que es. Entonces, no podemos, hay un dicho en español que dice, no le pidas peras al olmo. No puedes pedirle a Mullens que sea lo que no es. Se le está exigiendo mucho y de paso, fuera de casa, en un estadio neutral, sin público, o sea, hay una serie de condicionantes. Está haciendo mucho con lo que tiene. Si es el backup del futuro, ya eso es un análisis para el final de la temporada, si se está conforme o no con lo que Mullens hace o no puede hacer, porque no es un mariscal de campo móvil, porque no es un mariscal de campo asertivo. Yo quisiera ver mucho, por ejemplo, me pregunto por qué no es más, lo decía Jesús, por qué no es más play action bootleg con Nick Mullens. ¿Es porque él no puede o porque él se siente simplemente incómodo? O sea, puede pero no le gusta. Porque, por ejemplo, cuando Jimmy está bajo centro, que Jimmy es distinto, vemos muchos más play action bootlegs para que él ruede hacia la izquierda o hacia la derecha, y en esa jugada San Francisco es mucho más eficiente. Con Mullens no se hace casi nunca. ¿Por qué? ¿Es por diseño? ¿Porque él no puede o porque él no quiere? Porque, digo, puede hacerlo porque lo hizo. Se siente incómodo. No tiene el juego de pies para hacerlo. En fin, esas yardas para mí son, en inglés se llama empty calories. Son calorías que tienen un peso muy específico. Pero de nuevo, hace lo que puede con lo que tiene y no se puede más. Exactamente. Y pues, Carlos, como dijiste, para la defensa fue una noche para olvidar. No vamos a incluir las jugadas de Fred Warner y la captura, pero ellos tienen que observar en retrospectiva y aprender de los errores para centrarse en el juego que deben ganar contra Washington este domingo. Seguro. A pesar de que Washington viene de una victoria contra los Steelers, el próximo juego puede ser una buena oportunidad para San Francisco. ¿Cuáles son las claves para ganar este partido, amigos? Sí, va a llegar muy motivado el equipo de Washington por esa victoria de quitarle el invicto a los Steelers. Dos equipos que de hecho llegan con el mismo récord, ¿no? 5-7 San Francisco, 5-7 Washington. No va a ser sencillo porque la defensa de Washington creo que es buena, es una línea defensiva de mucho respeto también. Entonces, yo creo que en ese sentido va a ser difícil, pero las claves serían Sarina, Carlos y 49ers Faithful, como lo mencionábamos, hacer énfasis en ese tipo de jugadas de los pañuelos, como el de Street, evitar ese tipo de situaciones. También muy importante, hablaba yo de la línea defensiva de Washington, entonces la línea ofensiva de los 49ers tiene que estar muy alerta, especialmente con jugadores del talento de Young, del equipo de Washington, Chase Young, que es un talento especial. Hay que identificar en todo momento dónde está, porque puede echar a perderte el plan de juego. La línea ofensiva de los 49ers tiene que estar muy, muy alerta, y la defensiva hacer los ajustes que sabemos lo puede hacer. Decía Greenlaw en la conferencia de prensa, diciendo, nosotros sabíamos lo que estaba haciendo
Buffalo. Todo el momento sabíamos lo que estaba haciendo Buffalo. El problema fue la ejecución. Entonces, yo creo que contra Washington la ejecución, hablando de la defensiva, va a ser mejor y entonces eso va a ser clave porque si la defensa, sabemos que lo puede hacer, tiene un juego mejor contra Washington, entonces la posibilidad de obtener el triunfo es mayor. Sí, se habla mucho de la línea defensiva de Washington, lo decía Jesús, de jugadores como Chase Young, pero si vemos lo que fue el partido contra Pittsburgh, hay varias cosas. El juego terrestre de Washington es inexistente. Peyton Barber tuvo 14 acarreos por 23 yardas, Antonio Gibson apenas tuvo 2. Gibson, que tuvo un partido fantástico hace un par de semanas, desapareció contra la muy buena defensa, es verdad, de Pittsburgh, pero los mataron por el aire y sin involucrar mucho a Scary Terry, a Terry McLaurin, que es el receptor de planta de este equipo. Logan Thomas terminó con 98 yardas, Cam Sims terminó con 92 en apenas 5 recepciones, J.D. McKissick terminó con 70 yardas en 10 recepciones. Fueron 296 yardas por aire para este equipo. Entonces, ¿qué pasa? La línea defensiva hace el trabajo sucio para enlodar esa zona ofensiva, esa línea de golpeo, y luego atrás aparecen los apoyadores que tienen, los John Bostic o los Cole Holcombs, que son muy buenos, y hacen el daño en ambos costados. Le permitieron apenas 21 yardas por tierra a los Pittsburgh Steelers, pero además por aire hicieron daño. En cuanto a yardas, touchdowns no, solamente consiguieron 2. Me refiero al equipo de los aceleros, uno de James Washington y otro de Deontay Johnson, pero consiguieron 305 yardas por aire, que para esa ofensiva es algo, no voy a decir pedestre, pero algo normal. Y para mí, muchachos, la gran historia, y aquí voy a simplemente dar un par de pasos atrás como analista de San Francisco y ver el partido. Me voy a quitar aquí mi polo de los Niners para ponerme un polo de amante de este deporte. Qué bonito va a ser ver a Alex Smith otra vez en el terreno contra San Francisco. Uh-huh. Yo soy fan de Alex Smith, del ser humano. Uh-huh. Obviamente soy fanático de los 49ers y trabajo para el equipo y quiero que le vaya bien siempre a San Francisco. Uh-huh. Pero creo que no hay nadie en el mundo que sepa la historia de Alex Smith y no quiera que le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien siempre. Quiero que pierda el domingo ante San Francisco, pero quiero que le vaya bien. Un accidente en el partido del domingo pasado, del lunes en la noche, un compañero, un liniero ofensivo retrocediendo, le clavó un spike del botín en el tobillo y lo cortó. Sangre y todo. Estaba sangrando y todos dijimos, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué no le pasa a alguien más? ¿Por qué al pobre Alex Smith? Y le volvió a pasar y lo enteiparon y vámonos a jugar. Entonces, para mí va a ser emocionalmente muy bonito, uh-huh, muy intenso verlo otra vez en el terreno de juego. Quiero que pierda, quiero que tenga un partido horrible, pero va a ser una historia muy bonita del domingo. Acabamos de enterarnos, es muy importante, la NFL ha movido el partido de San Francisco-Dallas del 20 de diciembre, le hicieron flex, era el Sunday Night Football, 49ers contra Dallas, lo movieron para el domingo a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, 1 de la tarde, hora del Este. Ese partido, por supuesto, va por 49ers.com, pero para que sepan, movieron el Browns Giants para el Sunday Night Football, así que ese partido del domingo 20 va a ser a las 10 de la mañana, hora del Este. Hora del Pacífico, 1 hora del Este. ¿Y este domingo dónde pueden escuchar un juego en español, amigos? Por 49ers.com, allí los esperamos. Carlos Ramírez en los comentarios, su servidor Jesús Zárate con la narración. No lo olviden, a la 1:25 de la tarde comienza el partido 49ers contra Washington en español por 49ers.com.